opinión. Y con Nicolás partimos para que aprovechemos el tiempo lo mejor posible, porque tenemos a dos expositores realmente que son un lujo, que nos están prestando su tiempo, regalando su tiempo en realidad, y es una muy buena instancia, creo yo, para que compartamos distintos comentarios, distintas ideas. Se suma Cecily también, Cecily Halmer, qué bueno. Creo que les agradezco a todo su tiempo, ahora sí, formalmente, gracias especiales a Luis Lizama y a Gus Fuentes, que han mostrado su disposición a colaborar con el grupo, justamente para comentar hoy lo que son derechos y obligaciones laborales en la nueva Constitución, y también el tema de la seguridad social en la nueva Constitución. La nueva Constitución obviamente nos tiene a todos bastante distraídos en cuanto tratando de leerla, tratando de comprenderla. Son distintos ámbitos y son muy variados, no son fáciles de leer. Hoy contamos con dos abogados y profesores que son muy buenos en estas materias y que nos van a explicar lo que ellos han observado, lo que han leído en la propuesta de nueva Constitución, y también su mirada, sus comentarios, su énfasis respecto a la opinión que a ellos les merece lo que han estado mirando, lo que han estado leyendo. Para quienes son parte del grupo de apoyo, que es el que da origen a esta actividad, y para quienes hoy se nos integran como invitados, recordarles que este es un espacio de conversación de personas muy distintas. Venimos de mundos realmente bien distintos. Aquí está la academia, está el mundo empresarial, está el mundo sindical. Hay personas que realizan labores que no tienen absolutamente nada que ver, por ejemplo, con la discusión de hoy del ámbito laboral. Pero lo que nos une a todas las personas que participamos en estos diálogos es el deseo sincero, primero, de aprender, de escuchar otras miradas, de entender otros puntos de vista, y luego un intercambio de opiniones que, más allá de las diferencias que podemos tener, que normalmente las tenemos, que sea lo más respetuoso posible, de tal manera que la conversación fluya y podamos, digamos, aprovecharla al máximo. Entonces, para no perder más tiempo, les comento que, a diferencia de otros conversatorios, va a ser grabado, con la intención de que mañana esta misma información que tenemos pueda ser compartida con quienes no nos puedan acompañar y con quienes cada uno estime prudente compartirlo o importante para facilitar el conocimiento de los contenidos de la propuesta de nueva Constitución. Sin más que decir, yo le voy a dar la pasada. Y en cuanto al tiempo, estamos partiendo a las 6:30. Esto no debiéramos a las 7:30 estar listos, y quizás unos minutos más si fuera necesario, pero por ningún motivo deberíamos llegar a las 8 o más de las 8. Es decir, pongámonos un límite. Las presentaciones deberían ser más o menos de 20 minutos, 15 a 20 minutos, como cada quien estime, para que después tengamos un espacio para la conversación. Ahora sí, le voy a dar el paso a nuestro primer expositor. Nuestro primer expositor es el abogado Luis Lizama. Yo les entregué su amplia... Pues se siguen tocando personas. Yo les entregué de Luis Lizama su amplia experiencia profesional, parte de su currículum muy especializado en este ámbito laboral, profesor de varias universidades, un destacado abogado laboralista y una persona que se dedica a estos temas hace muchísimos años. Así que, Luis, muchas gracias por tu tiempo, partimos contigo y, bueno, agradecerte y lo que necesites, Luis, estamos disponibles. Adelante, por favor. Bien, pues muchas gracias, Pablo, por la invitación y quienes están en esta actividad del grupo de apoyo. He preparado una breve exposición respecto a los derechos laborales en la nueva Constitución Política, y la idea es que efectivamente sea una exposición breve y que dé lugar al final del debate, a la discusión. Un tema relevante en esta materia es que, evidentemente, cuando hablamos de derechos de los trabajadores, tiene que haber también un correlato, ¿no?, que es el derecho de los empleadores. Y en este caso, el proyecto de la Convención reconoce, desde el punto de vista de los empleadores, también el derecho fundamental a la libertad de emprendimiento y el derecho de propiedad. O sea, ese es el derecho fundamental reconocido en el borrador, tal como está en la Carta vigente, a los empresarios, de su derecho de propiedad respecto a los medios de producción que ellos destinan para producir bienes y servicios, y también un reconocimiento, una garantía a su libertad de emprendimiento. Y por el lado de los trabajadores vienen algunas novedades en el borrador. Uno es que de la libertad de trabajo y su protección, que es el artículo que se refiere al trabajo en general, ¿no?, porque nuestra carta vigente se refiere al trabajo tanto dependiente como independiente,
En este caso en particular hay un giro, ¿no? Y se habla del derecho al trabajo decente y su protección. ¿Ah? Vale decir, un ajuste, ¿no? De la libertad de trabajar, de la libertad de contratación, a un eje en la cual hay un derecho al trabajo, pero además con un adjetivo, ¿no? Es el derecho al trabajo decente, que se configura a partir de ciertas condiciones, ¿no? Que tienen que ver con el contenido del contrato de trabajo, que están referidos, por ejemplo, a el derecho del trabajador, por ejemplo, a la desconexión, este derecho del trabajador a su tiempo libre, el derecho a condiciones que sean evidentemente condiciones higiénicas y seguras cuando trabaja por cuenta ajena, pero además también se desagrega esto desde el punto de vista de también algunas innovaciones, porque pasamos del derecho a la justa retribución a un derecho a una remuneración equitativa, justa y suficiente, ¿no? Ya hay un contenido mucho más exigente para los empleadores, en la medida en que se plantea una remuneración igualitaria, esto es, no puede haber discriminación entre hombres y mujeres, o tampoco por igual función. Y se habla también de justicia y suficiencia, ¿no? O sea, hay elementos que son más exigentes desde el punto de vista del contenido de esta remuneración al que tendría derecho el trabajador, insisto, dependiente, el que trabaja por cuenta ajena. Se prohíbe la discriminación y en ese sentido no hay ninguna novedad, se mantienen los factores que son abiertos, ¿no? En Chile se puede seleccionar, se puede diferenciar entre postulantes a un empleo o trabajadores al momento, por ejemplo, de capacitarlos o de remunerarlos, pero tiene que ser sobre la base de la capacidad y la dignidad personal, sin no a los nombres, pero sigue siendo fundamentalmente en el mismo sentido, ¿no? Lo que llamaríamos destrezas blandas y destrezas más duras por parte de los trabajadores. Y hay un agregado, sí, que prohíbe el despido arbitrario, no hay mayor regulación. Uno entendería que el despido arbitrario es un despido que no tiene justificación, que no es razonable. En el caso nuestro, en la actualidad, hay algunos despidos que son nulos, ¿no? El despido antisindical, el despido discriminatorio grave, que son despidos los cuales el juez podría ordenar que sea reintegrado el trabajador a la empresa, pero aquí se habla de un concepto novedoso, que es el llamado despido arbitrario sin mayor desarrollo, ¿no? Y también una previsión de que se precarice laboralmente, y tampoco hay mayor desarrollo cuando hay alguna referencia, llamaríamos a las posibilidades de que se externalice, hayan fórmulas triangulares de relación de trabajo, ¿no? En el caso del subcontrato o el trabajo temporal a través de una ST, y un reconocimiento de los derechos reproductivos, que esto es un guiño al feminismo, en la medida en que se dice, bueno, el trabajo productivo ha sido siempre reconocido como parte del PIB, y sin embargo el trabajo reproductivo, el trabajo que realiza, el trabajo de cuidados, ¿no? Ha sido un trabajo al cual no se le ha reconocido valor, y ahora la Carta Fundamental nos invita a que efectivamente sea valorizado el trabajo que llamaríamos reproductivo. Eso desde el punto de vista de este tránsito, ¿no? De la libertad de trabajo a el derecho al trabajo decente. Como primer elemento, que le insisto, tiene alguna novedad por lo que yo he tratado de desarrollar en forma muy breve y sucinta. Pero aparece un segundo derecho completamente innovador, que es el derecho de los trabajadores a través de los sindicatos a participar de la empresa. Y en esta materia yo quisiera detenerme fundamentalmente en este artículo, que es el 9 en el proyecto de la convención, porque la verdad es que los trabajadores en Chile participan en la empresa. Y lo pueden hacer de distintas formas, ¿no? Pueden participar en la propiedad, una alternativa es la opción de compra de acciones, el acceso a las llamadas stock options, ¿no? Que es una fórmula creada en el siglo XX, sobre todo en Estados Unidos, como un modo de combatir a los sindicatos, ¿no? La manera en que el empresario conseguía que el trabajador estuviera de su lado era haciéndolo parte de la propiedad de la empresa, ¿no? Y le decía, mire, si usted, sigue en la empresa durante un periodo de tiempo, 3 años, tiene derecho a comprar este número de acciones a tal valor. Hay una forma de generar, evidentemente, una lealtad con el empresario y combatir los sindicatos. Ese fue el origen de esta opción de compras de acciones en el caso norteamericano. Después, bueno, ha devenido
en fórmulas distintas, ¿no? En la década del 60, el control de la propiedad de las principales automotoras en Estados Unidos era de los sindicatos que habían accedido a estas acciones por la vía de estos paquetes que ofrecían los empresarios. Y bueno, en la actualidad son una manera de compensar sobre todo a los altos directivos, pero una forma de participar de la empresa es en la propiedad. Y esta es la fórmula. La segunda es por el trabajo, ¿no? Cuando el trabajador negocia colectivamente, participa, evidentemente, de la empresa y lo hace porque tiene la calidad de trabajador y puede negociar colectivamente con su empleador. Otra forma de participar por el trabajo es cuando se exige al trabajador que se le entregue cierta información que el trabajador tiene derecho, ¿no? Referidos, por ejemplo, a los estados financieros de la compañía, lo referido a nivel de remuneración de los trabajadores, que son toda información que está garantizada de que sea compartida por el empleador cuando, por ejemplo, el sindicato negocia colectivamente. Entonces, la verdad es que uno dice, ¿cuál es la forma de participar que está reconociendo la Constitución política? No es en la propiedad, no es por el trabajo, porque está reconocido el derecho a negociar colectivamente, y está reconocido en el Código del Trabajo el derecho a información y consulta. Tampoco en el proceso, porque bueno, hay comités paritarios, el de higiene y seguridad, el de formación profesional, el bipartito, ¿no? Que es otra forma en que participan los trabajadores del proceso productivo, y en los resultados no hay ninguna duda que la ratificación es una forma de remunerar al trabajador y que lo hace parte de los resultados de la empresa. Entonces la única forma de entender este artículo 9 incorporado por la Convención es que el derecho a participar es, porque dice derechamente, elecciones de la empresa. Es lo que llamaríamos una codeterminación. ¿Ah? Es el derecho de los trabajadores, pero aquí, una vez más, la Convención extrema un poco las cosas, porque claro, hay sistemas jurídicos que reconocen el derecho a participar, pero los trabajadores en general. Aquí se establece el derecho a participar de los trabajadores a través de los sindicatos. O sea, solo se podría participar en esta cogestión de la empresa a través del sindicato. ¿Y por qué digo que hay alguna suerte de exageración en el tema? Porque el modelo probablemente más alabado es el modelo de cogestión alemán, para empresas que tienen más de 20.000 trabajadores, en los que efectivamente hay un consejo de vigilancia integrado de forma paritaria. Hay 10 miembros designados por los trabajadores y los sindicatos. Si ustedes se fijan en la lámina, hay 3 sindicalistas que forman parte del consejo de vigilancia y 7 representantes elegidos por los obreros, los empleados y los ejecutivos. Y 10 que deciden el capital, pero resulta que en el caso alemán, además, el empresario designa a estos 10 representantes y uno de ellos va a ser el presidente, quien además tendrá derecho a doble voto en el caso que haya empate entre quien representa a los trabajadores y los sindicatos y a la empresa. O sea, este modelo que, les insisto, es probablemente el paradigma de cogestión en el mundo, no es exclusivo del sindicato el que tenga derecho a participar, también son los trabajadores. Entonces, a mí me parece que, claro, no hay mayor desarrollo porque hay un reenvío a la ley. Dice la ley va a tener que regular el mecanismo por medio del cual se ejerce este derecho, pero desde ya se configura un derecho de cogestión, creo yo. No es un derecho a la propiedad, no es en el proceso, no en los resultados, es un derecho evidentemente que las decisiones de la empresa y la forma, me parece a mí, que están pensando los constituyentes es en este modelo de cogestión alemán en el que, reitero, la diferencia principal con la propuesta que se hace por la Convención es que los trabajadores participan de la toma de decisiones, sí, pero lo hacen conjuntamente con los sindicatos y no exclusivamente los sindicatos. Hay una novedad que yo creo que tiene esta particular forma de plantearse, que solo reserva las formas de participación a quienes son parte de un sindicato. Y luego, el tercer conjunto de derechos que establece la Constitución política tiene que ver con el derecho a la libertad sindical. Y que, bueno, son los que están consagrados en la actual Constitución política, con mayor desarrollo, indudablemente, y que son el derecho de sindicación, a negociar colectivamente y el derecho a la huelga. Respecto a la sindicación, también hay novedades, porque no se reconoce la libertad sindical negativa. Esto es, se reconoce el derecho del trabajador a conformar un sindicato y el derecho del trabajador a ser parte de un sindicato. Pero no se reconoce la libertad de un trabajador para no ser parte de un sindicato
o dejar de ser parte de aquel sindicato del cual era socio el trabajador. Lo que se llama libertad sindical negativa se elimina, no aparece en el proyecto de la convención, lo cual es llamativo. Ahora, alguien podría decir, ¿podría obligarse a un trabajador a ser parte de un sindicato? Yo creo que no, porque tenemos tratados internacionales firmados por Chile, que están actualmente vigentes, que son de derechos fundamentales, como el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que contemplan justamente como un derecho fundamental para las personas y los trabajadores en particular, el tener derecho a libre afiliación. En consecuencia, uno podría sostener que, no obstante que no está reconocido la libre afiliación sindical, aplicando este tratado internacional, no podría ser obligatorio ser parte de un sindicato, o sea, establecer una suerte de afiliación forzosa, ¿no? Que claro, además iría contra los principios de libertad sindical de la propia OIT. Pero es curioso que no esté garantizado en el proyecto de la Convención la libertad sindical negativa, cuando evidentemente ha sido parte, por lo menos, de las últimas cartas fundamentales. Ese es un tema a tener en consideración. Lo segundo es el derecho a negociar colectivamente, y aquí, en esta materia, también aparecen algunas novedades, porque se sabe que el problema que hay en la actualidad respecto a que quien tiene el derecho a negociar colectivamente sea el trabajador, quien tiene además el derecho asegurado a la libertad de afiliación sindical, razón por la cual el trabajador tiene derecho a elegir el modo en que negocia colectivamente. Si lo hace a través de un sindicato o un grupo negociador, y eso que es un tema que ha estado presente en el debate chileno en los últimos, yo diría, 20 años a lo menos, se zanja porque efectivamente se establece en el borrador que la nueva constitución política reconoce solamente al sindicato el derecho a negociar colectivamente. O sea, ya no es un derecho del trabajador, es un derecho del sindicato. Este derecho a negociar colectivamente le permite al sindicato determinar el lugar en el que se negocia colectivamente, y el lugar podría ser la rama, el sector o el territorio. También es curioso que no se enuncie a la empresa, ¿no? Porque en el derecho laboral chileno, de siempre, se ha negociado en forma descentralizada. Esto es, el lugar en que se negocia colectivamente es en la empresa. Y aquí, bueno, se obvia porque se habla de la rama de actividad, se habla de sector, de alguna industria en particular, y se habla del territorio. Uno entendería una comuna, entendería una provincia, una región, porque hace referencia a un lugar geográfico. No habla de la empresa que, le insisto, ha sido tradicionalmente el lugar en el que se ha negociado colectivamente. Es más, las formas descentralizadas de negociación colectiva son comunes en países como Estados Unidos, como el caso de Japón, la mayoría de Latinoamérica, que se negocia en la empresa, y en el caso de Chile la tradición ha sido esa, pero aquí efectivamente se establece un lugar distinto, mucho más allá de la empresa, y les insisto, territorio, sector o rama de actividad, y se le entrega al sindicato el derecho a elegir el lugar en el cual va a negociar colectivamente. Sin embargo, el derecho que más problemas trae, en mi opinión, es el modo en que se consigue el derecho a la huelga. Yo quiero hacer una prevención, no es que yo esté en contra del derecho a la huelga o que entienda que el derecho a la huelga no sea un derecho fundamental de los trabajadores. Al contrario, me parece que efectivamente es un derecho fundamental que tienen los trabajadores de presionar a su empleador cuando negocian colectivamente, o para exigir un derecho de carácter social o económico. Es más, en el sistema jurídico chileno la huelga aparecía reconocida de un modo implícita en la actual constitución política. Y aquí, ya que está presente el profesor Humérez, uno de quienes sostuvo a comienzos del siglo XXI que el derecho a huelga estaba reconocido como derecho fundamental en la Carta Fundamental, fue el profesor Humérez, que en su manual, que también es un manual que tiene muchas ediciones, sostuvo justamente que una interpretación correcta de la Constitución política era que, no obstante que no estaba reconocida de manera explícita la huelga como un derecho de los trabajadores, debía ser entendida así, porque se prohibía para determinados trabajadores y funcionarios, y en consecuencia, aplicando el argumento contrario, lo que se prohíbe para unos se permite para otros, y para otros es un derecho fundamental, que está de forma implícita reconocido en nuestra constitución política. O sea, quiero partir advirtiendo de que no es que uno esté en contra del derecho a la huelga.
estoy en contra de este derecho a la huelga como está concebido por el borrador de la Convención. Voy a explicar por qué razón. Se reconoce el derecho a huelga a todos los trabajadores y todos los funcionarios. O sea, en principio, por regla general, no hay ningún trabajador o funcionario en Chile al cual se le prohíba el derecho a la huelga, con la sola excepción de quienes forman parte de las Fuerzas Armadas de orden y seguridad pública. Ellos no tienen derecho a huelga. El resto de los trabajadores y funcionarios tienen todo derecho a huelga. El derecho a huelga se reconoce al trabajador, al funcionario y al sindicato. Ellos podían convocar una huelga, el sindicato o el trabajador en forma individual. Claro, ejerciendo el derecho colectivamente, no con más trabajadores, no habría huelgas de a uno, pero bueno, requiere una acción colectiva concertada que podría ser convocada por trabajadores de modo individual al margen del sindicato. ¿Qué dice la ley? Dice, mire, la huelga no puede ser prohibida por ley. O sea, la única alternativa para poder prohibirle la huelga a algún trabajador o funcionario es que se reforme la Constitución política. Bueno, o sea, el derecho a huelga está reconocido como un derecho que no puede ser prohibido por la ley, en consecuencia reconocido por la Carta Fundamental, no puede ser prohibido sino en virtud de una reforma a la Constitución política. Eso, bueno, uno podría decir, está bien, aun cuando evidentemente que para la OIT, el Comité de Libertad Sindical, se admite que puedan haber algunas restricciones al derecho a huelga respecto de quienes son algo así como funcionarios que representan al Estado cuando se negocia colectivamente, o sea, el jefe del servicio, ¿no? Él no podría negociar porque actúa por el Estado y habría un conflicto de interés evidente en que él pudiera negociar colectivamente si que además representa a quienes van a ser la contraparte del sindicato de funcionarios. Pero aquí, bueno, acá se dice, todos tienen derecho a negociar colectivamente sin ningún tipo de excepción. Está bien. Pero viene lo más grave de todo. Dice, mire, los intereses a ser defendidos por los trabajadores pueden ser libremente definidos por ellos. Y aquí le abrimos la puerta a cualquier interés. Y resulta que, está bien, lo que ha hecho el constituyente es disociar el derecho a la huelga del derecho a negociar colectivamente. Si ustedes recuerdan, en nuestro Código del Trabajo, el derecho a la huelga forma parte de la negociación colectiva arreglada. Hay una oportunidad en que los trabajadores deben votar. El voto dice última oferta o huelga. Dice expresamente y hay una opción. Esta votación se efectúa con un ministro de fe, de manera personal y secreta, con garantías de que efectivamente el trabajador que concurre a esa votación lo haga con las seguridades mínimas de que no va a ser, va a haber respeto por la intimidad de su votación. Se requiere que haya mayoría absoluta que la apruebe. Hay una oportunidad para suspender que se inicie la huelga con la llamada mediación. O sea, hay un conjunto de garantías que determinan que efectivamente ha habido voluntad mayoritaria, que se ha negociado colectivamente, que hay una oportunidad para que las partes puedan seguir negociando en esta mediación, con el apoyo, con la ayuda de un empleado de la Dirección del Trabajo que va a actuar como un amigable componedor y que intenta con mucho éxito además evitar la huelga. Sin embargo, aquí se dice, como el interés del trabajador puede ser cualquiera, no debe haber derecho, o sea, no podría haber huelga sin negociación colectiva. Eso digamos, desde ya. Y lo segundo, que para lo OIT es muy relevante, es que los intereses que sean defendidos por la huelga deben ser intereses que están vinculados con la relación de trabajo. El trabajador tiene un vínculo laboral y él va a manifestar su inconformidad, va a presionar al empleador a través de la huelga. O sea, el ámbito de la huelga se debe hacer efectivo en el ámbito de lo laboral. Y en consecuencia, por ejemplo, se prohíbe la huelga política, la estrictamente política, o sea, una huelga que va dirigida en contra de la autoridad constituida y no el empleador. Porque la pregunta es, presiona al empleador, pero resulta que ¿qué opción tiene el empleador de resolver un conflicto que le es ajeno, por completo ajeno a él? Que se pidiera, por ejemplo, el cambio de un ministro de gobierno. ¿Qué posibilidad tiene ese empleador de incidir en esa decisión que quieren que se adopte por parte de los trabajadores y que ejerce presión mediante la huelga? O las huelgas de solidaridad, estas huelgas que se viralizan, ¿no? Que parten de determinado lugar y que los trabajadores por simpatía se van plegando a la huelga. Entonces ese viene ningún problema. Usted puede hacer efectiva estos derechos de huelga solidario en la medida en que efectivamente hay un interés por defender. Entonces, me parece a mí que del modo que está regulado el derecho a huelga, con esta
interés o motivo ilimitado por parte de los trabajadores, estamos generando una huelga que está muy por sobre el estándar de la OIT. Se nos ha dicho siempre que nuestro país no estaba en los estándares de la OIT que había definido el Comité de Libertad Sindical o la Comisión de Expertos, que estábamos lejos, que habían brechas por salvar. Está bien. Esta propuesta de la Convención no solo salva esa brecha, la supera con creces y nos plantea una huelga de verdad muy liberal. ¿Por qué razón? Porque agrega además que la ley podría establecer limitaciones excepcionales solo por motivos de servicios esenciales. En consecuencia, la pregunta mía es si el día de mañana la ley, el Código del Trabajo, establece que la huelga requiere un periodo de preaviso al empleador. Mire, hay que dar un aviso al empleador de a lo menos 10 días antes de ser efectiva la huelga. O que se estableciera en el Código del Trabajo, mire, la huelga requiere que efectivamente sea aprobada en votación secreta, con ministro de fe y de modo personal. O que se estableciera, por ejemplo, de que se requiere de manera obligatoria una mediación previa antes de hacer la huelga. Alguien podría decir, está bien, pero esa limitación establecida por el Código del Trabajo va contra la Carta Fundamental, la que ha establecido que hay un solo límite excepcional, servicios esenciales. ¿Qué significa eso? Que solamente van a haber equipos de emergencia cuyo objeto es mantener alguna actividad con el objeto de evitar la afectación de qué derechos: vida, salud, seguridad de la población. Les pongo el siguiente ejemplo. Supongamos que haya un sindicato que se constituye de todos los profesores de algún lugar en particular y van a la huelga. No van a haber equipos de emergencia. Va a haber suspensión de la actividad educativa durante el periodo que se extienda aquella modo de presión, y no va a haber ninguna posibilidad de pedirle que haya una cuadrilla de emergencia que pueda mantener la actividad, porque efectivamente no estamos afectando con esa huelga ni la vida, ni la salud y la seguridad de la población. Entonces, tengo la impresión de que efectivamente en esta materia se le fue la mano a la Convención, ¿verdad? Porque se reguló un derecho a huelga que claramente está muy por sobre los estándares que define la propia OIT, comparado con algunos países, digamos, occidentales. Esto va mucho más allá que eso, es más allá que la huelga en Estados Unidos, ¿no? Que es una huelga que se puede efectuar por razones económicas o, digamos, en defensa de intereses de los trabajadores vinculados sobre todo con la actividad sindical. En el caso alemán, solo cuando se negocia colectivamente. O sea, creo que como se delineó el derecho a huelga, estamos formulando un derecho fundamental que claramente es muy generoso para los trabajadores, pero excesivamente problemático para quienes van a soportar la huelga, van a ser no solo los empresarios, también, digamos, los consumidores, los usuarios y la ciudadanía en general. Gracias, Pablo. Buenísimo, Luis, te pasaste, muy buena la presentación. Yo creo que hay hartas preguntas, algunas ya están en el chat, pero sugiero que aprovechemos de escuchar la segunda presentación, que es una conversación con el profesor Hugo Cifuentes, que va a hablar sobre la seguridad social como está contemplada en la propuesta que ha realizado la Convención Constitucional, y dejamos las preguntas y los comentarios para el final para aprovechar de la mejor manera el tiempo. Así que, por favor, adelante, profesor Hugo Cifuentes, muchas gracias también por su tiempo. Buenas tardes, Pablo. Tengo una presentación, entonces no sé cómo ponerla. Genial, genial. Lo que habría es una presentación muy modesta, es tener el artículo a la vista. Sí, no hay problema. Hugo, mira, abajo aparece un teléfono rojo, 3 puntitos, y al medio hay una flecha hacia la flecha, presentar ahora. Esa flecha hay que pinchar donde dice una pestaña. Listo. Y donde dice una pestaña se van a abrir varias opciones, y ahí debería estar la presentación que tú tengas disponible para compartir. Compartir. Esperemos que nos acompañe la tecnología. A ver, no, pero están compartir con doña, pero no. Sí.
Mire, he optado por detener la presentación porque no escucho, no los escucho. Era mucho ruido, Hombre mucho sabio. ruido. Por alguna razón hizo mucho ruido. Ah, bueno. Oye, bueno, miren, a ver, mi idea era haber puesto en la pantalla el artículo, pero bueno, nosotros en materia de seguridad social podemos hacer el análisis desde la perspectiva de los 4 factores claves de la seguridad social, que son la población cubierta, las prestaciones o contingencias aseguradas, cómo se financian las prestaciones de la seguridad social, cómo se administra y la gobernanza de la seguridad social. Creo que vamos a tratar de seguir esa línea conductora, que no es que el artículo las presente de esa manera, no. Lo que yo quisiera poner de entrada, antes de entrar a ese análisis particular por área, decir que el texto que ha propuesto la Convención Constituyente y que está en los procesos de armonización y de ver los artículos transitorios, recoge el derecho fundamental a la seguridad social. Con lo cual es consistente con la tradición chilena en que desde el 1970, con la reforma de lo que se llamaron las garantías constitucionales, se introdujo una clara relación a la seguridad social, si bien nuestra Constitución del 25 ya señalaba la importancia de promover las obras de protección, de bienestar social y de previsión social, dicho en términos de la época. De tal manera que lo primero que podemos sostener es que en este texto la Convención está asegurando el derecho a la seguridad social. Está indicando además que ella se funda en unos principios determinados que expresamente lo señala. Y señala más de los que uno podría en principio considerar. Que también podríamos sostener, ¿no es cierto?, que no es necesario a veces que se mencionen, porque como se señaló en su momento en la evolución de la historia constitucional chilena y de los fallos de nuestro Tribunal Constitucional y de lo que se dijo en los estudios de la famosa acta número 6, si no me equivoco, de los años 70, el solo hablar de seguridad social implica referirse a unos principios determinados. Por consiguiente, podría haber dicho el constituyente o el que está proponiendo una norma constitucional que se asegura el derecho a la seguridad social. Pero aquí hay un desarrollo expreso. Nos ocuparemos de ello. La ley establece además que habrá un sistema de seguridad social público. Se está proponiendo y refiriendo expresamente a la idea del sistema, que uno tendría que entenderlo como la integralidad de la seguridad social, en el sentido de que si bien más adelante va a indicar específicamente cuáles son, y no específicamente, sino de manera bastante amplia, cuáles son las contingencias cubiertas, va también a referirse a cómo se financia y a cómo se organiza por el Estado este servicio público de la seguridad social y el rol que tienen trabajadores y empleadores en ella. Población cubierta. Los principios aplicables están incorporados el de la universalidad y la igualdad. La norma, al igual que el criterio de la actual Constitución Política de 1980 con su reforma, garantiza a toda persona el derecho a la seguridad social. Se innova en cuanto a la cobertura, en cuanto se agrega de una manera que podríamos sostener que no habría sido necesario decirlo, que es la protección a los cuidadores. Concretamente lo que dice es, en particular, estoy hablando al final del inciso segundo de esta norma, en particular, este sistema asegurará la cobertura de prestaciones a las personas que ejerzan trabajos domésticos y de cuidado. Con lo cual debemos entender que los convencionales constituyentes les interesa mucho dejar resguardado
de que habrá que dictar normas para proteger la seguridad social de la persona que efectúa en el hogar trabajos que no son remunerados. Y por consiguiente surge el interés en saber si aquí habrá alguna norma transitoria que nos diga, señale algún plazo para cumplir con esta garantía que no está expresamente señalada en la legislación vigente. La verdad es que aquí se hizo algunas correcciones en el proceso de discusión, porque incluso al principio, en las primeras propuestas de la Comisión de Derechos Fundamentales estaba también el darle seguridad a los trabajadores rurales. Buenamente eso se corrigió, y no porque no deban tener protección los trabajadores rurales, sino que porque parecía una cobertura innecesaria, dado que el principio que está señalado es el de la universalidad. Y ahí surge una cuestión con otro principio que no está mencionado. Hay varios otros que ya lo iremos analizando, pero uno que se deriva de la universalidad, en mi opinión, y por tanto eso podría ser salvado, pero con la profesora Saldívar, que está aquí, hemos planteado de que debió haberse incorporado el principio de la internacionalidad, el que asegure que los trabajadores en los movimientos migratorios se encuentre protegido en materia de seguridad social. Hoy día todo esto se efectúa a través de los convenios internacionales. Nuestra ley de migraciones, que está entrando en vigencia, contempla unas normas para los migrantes para acceder a derechos de seguridad social, de financiamiento fiscal, algunos plazos, algunas reglas en esa materia, y por supuesto en algún momento en la Subsecretaría de Previsión Social se hizo un estudio muy interesante sobre, en la época de doña María José, sobre cómo los instrumentos internacionales regulan los derechos de los trabajadores migrantes. Eso, entonces, en materia de cobertura. No entra, por supuesto, y no corresponde, en mi opinión, a que el constituyente entre a plantearse cómo establece el aseguramiento de los sectores, de todos los sectores de la población, porque eso le toca, en mi opinión, al legislador. Lo demás sería un artículo en exceso extenso, que no justifica, y en mi opinión los textos más globales son mucho mejores que los mejor detallados, especialmente cuando en la seguridad social los cambios se vienen con bastante frecuencia y requiere el legislador espacio suficiente para ir produciendo las adecuaciones que las contingencias, yo digo, los signos de los tiempos nos llaman a tener en consideración a medida que va evolucionando la economía, los derechos sociales, etc. En cuanto a las prestaciones, el constituyente se encarga de señalar los principios de la integralidad, la suficiencia, la unidad, y hasta aquí estos tres podríamos coincidir, y aquí que está el profesor Eumere, que ha desarrollado estos temas, podemos estar, no hay discusión en esto, forma parte de la tradición o de las bases de todo sistema de seguridad social. Se agregó el de la oportunidad. Este principio de la oportunidad a mí me hace sentido en que, recordando lo que decía un autor belga de los años 80, el profesor Perrin, decía que la seguridad social era tan compleja que al ciudadano común acercarse a una prestación le generaba una necesidad adicional, que era entender el sistema. Y entender y por tanto hacer operativo el sistema dificultaba la oportunidad de la prestación. En ese sentido, a mí la incorporación, y si lo entendemos así, el de la oportunidad, tiene un valor importante. Bueno, las contingencias sociales
a cubrir y cuyos estados de necesidad deben estar atendidos, son los que están señalados en el convenio 102 de la OIT que Chile no ha ratificado. Salvo en la referencia a las prestaciones familiares, que se entenderían incorporadas a las demás contingencias. Pero hay ahí un agregado que hemos de ver interesante, que establece que sin perjuicio a las que se establezcan a futuro. A ver, déjenme leerlo exactamente para no cometer. Aquí dice: la ley establecerá un sistema de seguridad social público, ya nos referiremos a eso, que otorgue protección en caso de enfermedad, de vejez, discapacidad. Hay que poner un punto ahí en la discapacidad. La supervivencia, la maternidad, la paternidad, el desempleo, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y en las demás contingencias sociales de falta o disminución de medios de subsistencia o de capacidad de trabajo. O sea, esta norma deja un espacio amplio a la consideración de otros estados de necesidad por alguna contingencia que el legislador llegue a estimar como digna de protección. Por ejemplo, la cuarta edad, por ponerlo de alguna manera, si requiere una prestación adicional. Y fíjese que usa también, no usa el término invalidez, va a usar como la prestación otorgada las que deriven de la discapacidad, que es que es un término más amplio y omnicomprensivo de la situación de una persona y las barreras de acceso que podría tener a la participación social. Entonces, esto nos abre un espacio de interpretación de qué vamos a entender por prestaciones por discapacidad, que podría generar discusiones más allá de lo que entendemos hoy día por pensiones de invalidez. Establecer un sistema de lo grueso ya ahora, establecimiento de un sistema de seguridad social público. ¿Importará la regulación conjunta de diversas prestaciones y regímenes en Chile? Yo creo entender de que lo que aquí, ustedes saben que en esto no hay actas muy desarrolladas en estas materias. Lo que hay son una relación de lo que fueron las presentaciones, diríamos un compilado de lo que fueron las presentaciones ante las comisiones de derechos fundamentales. Y ahí yo debo entender que cuando nos dicen un sistema de seguridad social público, está estableciéndose de que este es de responsabilidad del Estado. El Estado es el que crea, organiza, regula, promueve, controla los regímenes que integran el sistema y al sistema en su globalidad. Y por consiguiente no debe ser motivo de preocupación cuando más de alguien se preguntaba si hablar de un sistema público estábamos hablando de un sistema estatal. No hay en todo el texto una exclusión de la intervención de los cuerpos intermedios o de los entes privados. Lo que hay es que el sistema será un sistema de seguridad social público y se agrega después que es al Estado, más precisamente para no equivocarse, que le corresponde al Estado definir la política de seguridad social. Por consiguiente, lo que se está reafirmando son las obligaciones del Estado, sin descartar, en mi opinión, la contribución que vía participación o delegación pueden efectuar los privados. ¿En las qué condiciones?
en las que señale la ley, porque el constituyente no nos está diciendo, no nos está poniendo ninguna restricción en ese sentido. Primero porque no se pronuncia, a diferencia de la Constitución del 80, que hablaba de que la seguridad social, puede ser gestionada por entidades públicas o privadas. En cuanto al financiamiento, los principios aplicables aquí son el de la solidaridad y sostenibilidad. El principio de la solidaridad básico de la seguridad social no estaba mencionado porque no estaba en ninguno de los principios, pero no estaba a la base de la discusión o debate, más bien, en ningún texto de la Constitución de 1980. Aquí lo que se está haciendo es incorporarlo y por consiguiente es el que de manera expresa sostiene alguno debería inspirar todo esto, pero en mi opinión ya la sola existencia, como lo dije ya hace un momento, del derecho a la seguridad social supone que ésta ha de ser solidaria, porque es principio básico de este derecho. Y se agrega la sostenibilidad. La verdad que esta sostenibilidad no estaba en el primer texto de la Comisión de Derechos Fundamentales. Fue incorporado en una segunda o tercera discusión y nos parece de suma importancia. En tanto, la discusión de un sistema de seguridad social implica que la creación o regulación de beneficios por una prestación determinada debe considerar los recursos necesarios o cómo se van a generar esto para su sostenimiento en el tiempo o por el periodo que estén establecidos. Bueno, y la regla general sigue el criterio actual, consistente con lo que ha sido la historia de seguridad social chilena. Nosotros surgimos como seguridad social a partir de los seguros sociales de Bismarck. Introducido en las reglas de los seguros de Beveridge, siempre hemos mantenido la regla del sistema contributivo. Nosotros no tenemos un sistema público de financiamiento público de la seguridad social chilena, sino que la base ha sido siempre contributiva. Y lo que hace el constituyente es decir exactamente que al Estado le corresponde definir la política, y esta política de seguridad social se financiará por trabajadores y empleadores. La Constitución vigente dice el legislador puede establecer cotizaciones obligatorias. A través de cotizaciones obligatorias, y agrega, y por rentas generales de la nación. De tal manera que está considerando los dos mecanismos habituales en este tipo de sistema, que son los contributivos y los de financiamiento fiscal. Con lo cual, no está diciendo que va a haber tampoco está diciendo que va a haber un solo régimen en materia de pensiones, por ejemplo. No entra en ese punto, porque no entra a decir cuál es lo que está diciendo, cuáles son las prestaciones, las contingencias a cubrir y la necesidad que debe ser atendida. Pero no nos dice cuál es el régimen que debe adoptarse o establecerse para cada uno. Lo que nos dice es que las prestaciones correspondientes serán financiadas con recursos de los trabajadores, de los empleadores o del Estado, Ahora, en lo que es la administración de la seguridad social, el principio aplicable es el de la participación, porque entre los principios enunciados, que me voy a permitir repasarlos todos aquí, son el principio de la universalidad, tanto objetiva como subjetiva. ¿Cuál es la población? No entra a plantearse cómo van a incorporarse los trabajadores dependientes, los independientes, los informales. No. La universalidad, la solidaridad,
la integralidad, fíjese el orden: universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad. Esos son los principios que deben informar todo el desarrollo de la legislación que se dicte en materia de seguridad social. Ahora, en materia también de financiamiento, dice el inciso tercero al final: los recursos con que se financie la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema. Nosotros siempre la cotización tiene un fin determinado, la seguridad social o el régimen para el que se establece. Lo que se ha preocupado aquí el constituyente que nos presenta esta propuesta es que solo se destinan a ese fin. Algunos economistas han observado que no queda claro el punto del financiamiento de las entidades, el costo de administrar. Entonces, ese ha sido un punto que ha dado más de alguna conversación y por tanto se ha planteado si en la Comisión de Armonización hay un espacio para precisar este punto. Pero en mi opinión, el generar una prestación, el decir que los recursos son para prestaciones, el que si no hay recursos para gestionar la prestación, mal se va a dar la prestación. Entonces, podría ser un debate con alguna solución, en mi opinión, interpretativa, de que el solo generar prestaciones implica costos administrativos. Después vamos a indicar de que en el inciso final, que también fue modificado, antes eran 5 o 6 incisos los que estaban en la propuesta inicial de la Comisión de Derechos Fundamentales, que fue la plenaria. La plenaria aprobó 2 o 3 de estos, volvió a la Comisión de Derechos Fundamentales y lo que llegó a la plenaria fue aprobado de la manera que llegó. Y el último establece una concreción del principio de la participación, porque las organizaciones sindicales y de empleadores tendrán derecho a participar en la dirección del sistema de seguridad social en las formas que señale la ley. Bueno, si uno lo lee, esto, en principio dice a participar en la dirección del sistema. No me estaba diciendo participación en la dirección del régimen, por así decir. Entonces, se está planteando un sistema de participación a nivel global del sistema, un consejo de participación de la seguridad social. Hay varias, ya han habido proyectos o discusiones parlamentarias en los últimos años que ha planteado este punto. Si debe haber por ejemplo, en el área de pensiones, más allá de la comisión de usuarios que bien destacó el colega Lizama en algún artículo por ahí, como la instancia de participación que hemos tenido la ocasión de conocer y lo débil que es, lo frágil que es esa institución y que requiere una revisión y un reforzamiento de su atribución y de sus recursos técnicos y humanos para un adecuado análisis. Pero está pensado en el régimen de pensiones. Perdonen que diga régimen y no sistema de pensiones, porque tiendo a hablar del sistema como el conjunto. Entonces, cuando este inciso final nos está hablando de participación a ese nivel, ¿es un consejo de la seguridad social? ¿Qué pasa? ¿Eso se opone o no que haya participación en las entidades? Me parece que no. Me parece que la existencia, por ejemplo, de la comisión de usuarios de cesantía no está afectada la comisión de usuarios del sistema de pensiones, que requerirá otros cambios. Y como digo,
no está afectado en toda esta conjunto, en estas disposiciones de este artículo 13, que veremos cuál va a ser el final, el número final, la participación de entidades públicas y privadas en la gestión. Será el legislador el que tendrá que hacer las adecuaciones. En materia de la iniciativa legal, a diferencia de la Constitución del 80, esta norma no incluye la iniciativa exclusiva del presidente de la República en materia de seguridad social, que fue un logro muy importante obtenido en el año 69-70, en que se estableció que en seguridad social, como en otras materias, hay iniciativa exclusiva. En todo caso, si uno se va a las normas sobre la ley, se establece que todas aquellas normas que eroguen gastos, directamente gastos al Estado, y por consiguiente el sistema de prestaciones familiares, por ejemplo, debo entender yo, la PGU, requerirán de la concurrencia presidencial necesaria para su tramitación, so pena de no poderse, de no ser posible aprobarlas. Ahí hay pero si nos vamos al artículo 26 de número 30 del orden de las 499 normas, se habla de que todo lo que requerirá concurrencia presidencial se refiere a gastos directos. Con eso también tenemos una dificultad con lo que podrían ser los gastos indirectos en relación con la seguridad social. Creo que para cerrar y redondear mis comentarios, decirles que tenemos un texto que garantiza el derecho a la seguridad social. Puede ser obvio esto, pero hay que plantearlo. Están reconocidos los principios de la seguridad social. Está reconocido que si el sistema lo crea, lo regula y lo controla el Estado. Se indica un sistema de financiamiento. Se establece el rol que tendrán de participación los trabajadores y los empleadores. De tal manera que desde esa perspectiva hay una base constitucional que, en mi opinión, no tiene dificultades mayores, salvo en lo que es la precisión de la iniciativa legislativa en seguridad social. Yo lo dejaría hasta aquí, estimado Pablo, agradecerle y pedirle disculpas porque a lo mejor no pude hacer una presentación más detallada de esto. Muchas gracias Hugo. Excelente la presentación, muy amplia. El tema de la seguridad social es amplísimo, así que el ejercicio que has realizado por analizarlo de manera integral es ejemplar en tan poco tiempo. Yo les propongo que ahora aprovechemos el espacio, unos minutos al menos, para hacer algunas preguntas o comentarios. En el chat hay algunas que ya se han estado compartiendo. Yo rápidamente las repaso para ganar tiempo. Claudia preguntaba a Luis Lizama en su momento, cuando Luis hablaba de la codeterminación particularmente, y también cuando hablaba de alguna manera de derechos que eran exclusivos de los sindicatos, ¿qué pasa si no hay sindicatos? También Guillermo García preguntaba, porque cuando hablamos de codeterminación hablamos de empresas con más de 20.000 trabajadores, una situación bien especial de Alemania. ¿Qué pasa con las pymes, digamos, que es una realidad bien distinta? Visto que la regulación, entiendo que aquí no hace diferenciación por tamaño de empresa. Esas dos preguntas tenía para Luis, particularmente bien básicas, al inicio. Para Hugo, hay un comentario que hace María José Saldívar, donde dice que los retiros, por ejemplo, no rogaban gasto directo para el Estado, por lo que con esta nueva regulación constitucional se podrían presentar sin problema
y sí afectan profundamente el sistema de seguridad social. Ahora, yo, antes de que ustedes completen, no sé si alguien quiere tomar la palabra, por favor, la puede tomar abiertamente y aprovechamos a hacer preguntas. Héctor, por favor, adelante, Héctor Humérez. Gracias, Pablo. Bueno, antes que nada, felicito a los opositores por su charla tan constructiva, amena y profunda. Yo hice un par de comentarios simplemente breves, quizás que pueden dar origen a alguna pregunta, pero yo coincido con Luis respecto al tema de la huelga. Si bien yo siempre he defendido que en Chile hay derecho a huelga, siempre he señalado también que esta procede en el marco de la nación colectiva. Yo creo que extrapolarla por fuera de lo que es la nación colectiva en sí puede provocar muchísimos problemas. Yo creo que enfrentar en el país a la llamada huelga salvaje o cualquier tipo de huelga puede ser muy destructivo para la convivencia en el ámbito laboral. Y eso es un fenómeno que a mí me preocupa, yo coincido con él en que esto es algo exponencial que realmente puede provocar muchísimos problemas. Creo también que el tema de la gestión a nivel de la empresa por nivel sindical es un tema que inquieta porque esto va a quedar entregado a un nivel legislativo cuyos contornos, cuyos límites no tampoco están fijados en ninguna parte. La libertad sindical negativa, también coincido con él que implica un retroceso en el país, porque naturalmente afecta a la libertad de las personas. Está contra el convenio de la OIT, el 87 específicamente, y yo creo que eso nos va a provocar también bastantes dificultades. Y respecto a los límites de la huelga también, yo creo que eso no alcance, porque se habla aquí que las Fuerzas Armadas y de Orden no pueden ir a la huelga. Los empleados públicos en consecuencia podrían ir. Yo aquí quiero recordar que hay un convenio que Chile tiene suscrito, tiene ratificado, pero no puesto en ejecución, que es el 151, en el cual está, obviamente coincidido el tema de que los trabajadores públicos puedan negociar colectivamente. Y a mí me parecería más sano que ese tema se zanjara y se estableciera, porque si nos preguntamos si en realidad los empleados públicos de este país negocian o no negocian, yo diría que negocian justamente por huelgas que son ilegales, con paro. Si no, hay que recordar, ¿no es cierto?, las numerosas huelgas de empleados públicos, sectores como magisterio, la salud, etcétera, que han conseguido muchos logros y objetivos a través de huelgas no reguladas, fuera del marco de la negociación. Creo que ha llegado el instante que el país medite si efectivamente vamos a establecer formalmente una negociación colectiva para empleados públicos y dentro de ella, ¿no es cierto?, ver el tema de la huelga. Se ha siempre señalado que eso es muy difícil establecer, pero creo que es algo que se podría perfectamente regular en el país y nos evitaríamos todas estas huelgas salvajes cuyos consecuencias siempre son para el sector de los ciudadanos a pie. Ellos son los que sufren las consecuencias, son los terceros que están implicados en esta materia. Y yo creo que esto se puede justamente señalar respecto a la huelga. Y para no ahondar demasiado, también quisiera el tema que planteaba Hugo. A mí me inquieta esto del sistema de seguridad social público. No estoy tan claro que el contorno sea simplemente un tema de fijar una política del Estado. Yo creo que está claro. Y es un tema que va a ser regulado por ley. Nuevamente vamos a caer aquí en el tema legislativo, no estando fijado condicionalmente cuáles son los contornos de esta situación. Y a mí el tema me causa inquietud. Y coincido con él en el tema de la oportunidad. Yo creo que una gran falla que tenía el sistema de seguridad social chileno es que las personas no lo entienden. No entienden cómo funciona la salud, no entienden cómo funcionan las pensiones y otras ramas de la seguridad social. No se puede zanjar a nivel constitucional, naturalmente, pero yo creo que es un tema que debería inquietarnos a todos, cómo logramos acercar a las personas comunes el sistema de seguridad social. Si no lo entiende la ciudadanía, va a ser imposible que le preste su apoyo. Y una gran falla que tiene el sistema actual justamente ha sido esta falta de sensibilidad de información hacia las personas, porque uno lo ve comúnmente cuando conversa esta materia con personas, ciudadanos al respecto, hay una gran ignorancia de cómo funciona el sistema. Pongo, por ejemplo, el tema de las pensiones. Yo creo que las personas realmente lo han entendido ahora con el tema de los retiros. Hecho doloroso solamente porque ha significado, ¿no es cierto?, que se ha desguazado el sistema en la parte financiera. Pero quizás si las personas lo hubieran entendido antes, y aquí hay una falla, creo, de las AFP específicamente, en no acercar el tema a la gente común. Y en el tema de sostenibilidad, la parte contributiva, la renta de la nación, tampoco estoy tan cierto de que ese tema esté configurado.
Yo creo que ahí hay un punto que tratar, en definitiva, para establecer cuáles van a ser las contribuciones de las personas y qué rol va a tener el Estado y cuál es el límite entre ambas. Y me inquieta profundamente lo que ha señalado Hugo también, respecto a que se haya eliminado la iniciativa exclusiva del presidente de la República en esta materia. Creo que esa norma se implantó justamente para evitar el populismo. Y los populismos en materia de seguridad social son muy costosos y muy complejos, porque nada cuesta prometer el oro y el moro en esta materia, pero el tema es cómo se financian estos puntos y cómo se pueden aplicar. Entonces, todos esos puntos yo creo que ellos lo han relevado muy bien hoy día, son puntos inquietantes hacia el futuro y que en mi opinión no están bien determinados. Y como decía Hugo y también Luis, ¿no es cierto? No tenemos mucho en que apoyarnos aquí, no hay una historia específica a la cual podamos echar mano el día de mañana cuando se vaya a legislar en el punto de cuál fue la intención que tuvo el constituyente. Entonces, todas esas materias creo que son las que a mí al menos me han llamado la atención y agradezco nuevamente a Hugo y a Luis por su excelente posición. Esos comentarios, Pablo, solamente quería aportar al debate. Muchas gracias, Héctor. Fantásticos comentarios. No sé si hay algunas otras intervenciones también. ¿Alguien más que quiera intervenir? Quien desea hacerlo, sencillamente toma el micrófono y puede hablar. Gracias, Pablo. Yo también me sumo junto con Héctor a las excelentes exposiciones, tanto de Lucho como de Hugo. Yo quisiera decir dos cuestiones muy precisas. No voy a referir al tema de seguridad social, sino que solamente a los derechos laborales. Lo primero es indicar respecto del derecho a participar en las decisiones de la empresa. Yo no sé, Lucho, entré un poquitito atrasado. Yo no sé si te referiste. Donde claramente resulta extraordinariamente peligroso el que esté sujeto a una ley. Es una ley simple, no es una ley con ningún tipo de quórum, y cuando hablamos de simple significa que es la mayoría relativa de los diputados. En segundo lugar, no lo conoce una Cámara Revisora, es solamente la Cámara de Diputados y Diputadas, no es de las materias que están comprendidas para la Cámara Territorial, y eso sí significa que es un atentado o afecta notablemente a la certeza y seguridad jurídica. Estoy pensando en el desarrollo del país, estoy pensando en inversiones y en cualquier tipo de medidas que signifiquen una mayor estabilidad económica. Eso es lo primero. Lo segundo, respecto al derecho de huelga, a mí me llama la atención. O sea, la verdad que yo siempre fui un poquito crítico como estaba regulado la Constitución del 80, en la actual Constitución, porque tenía claro, era un derecho negativo. Se señalaba claramente, y todo el mundo lo conoce como está establecido, no voy a referir a ella. Pero aquí claramente es una posición partisana, se fue para el otro lado, porque simplemente es una cuestión insólita, y Lucho lo ha indicado, no quiero repetir, pero en cuestiones insólitas. El legislador no podrá prohibir la huelga. La decisión del ámbito de interés que se defenderán a través de ella no podrán ser limitados por la ley. Es un no permanente, es un doble no. No podrá, y además el legislador no podrá prohibir, y de manera excepcional se establecerán los servicios esenciales. Yo lo que observo, y quisiera ahí hacerle la pregunta a Lucho, es del momento que es tan categórico el que el legislador no puede intervenir prohibiendo la huelga, del momento que de manera exclusivamente excepcional se le permite establecer la ley, estos servicios esenciales, desde mi punto de vista, si es que no hay una norma transitoria que establezca los plazos o condiciones para su aplicabilidad, desde mi punto de vista, esto opera in actum. Estas son normas de derecho público, son normas de derecho constitucional, obviamente, de derecho público. Por lo tanto, yo lo encuentro extraordinariamente peligroso. O sea, si las normas transitorias no llegan a decir nada al respecto de su aplicabilidad, vamos a tener huelga a todo evento o en el ámbito de intereses, que es múltiple. Ya Lucho se ha referido, yo no voy a referir, lo que yo considero extraordinariamente peligroso. Pero me gustaría
conocer algún comentario al respecto. Eso es, muchas gracias Pablo. Muchas gracias, Sarko, por los comentarios. Yo creo que nos queda tiempo quizás para uno o dos comentarios más y ahí sí les damos, yo creo, las respuestas y cierre tanto a Luis Lizama como a Hugo Cifuentes. Y bueno, salvo que ustedes lean algo en el chat que igual están escribiendo. Una vez más está el micrófono abierto por si alguien quiere intervenir. Aprovechemos la oportunidad. Pablo, por acá, Alejandro Steylen. Alejandro, por favor, adelante. Gracias. Bueno, un saludo a todos y a todas, ¿no? Para no perder. No, tengo una pregunta nomás a los expositores, ¿no? Un gusto primero con ellos. Gracias por aclarar un poco, ¿no? Yo vengo del mundo sindical, entonces tengo una duda. Una pregunta terrenal. Por hartos lados se ha dicho que nuestros fondos no van a ser expropiados. Y veo que efectivamente se preocuparon de dejar en el documento que los fondos van a ser ocupados para sus fines, ¿no? Pero yo tengo una duda sobre este tema, sobre las explicaciones que se dan. Ya primero no van a ser expropiados, eso es lo que se ha dicho por parte de la autoridad, pero si yo hoy día tengo mis fondos, mi plata, que yo he ahorrado individualmente, en este sistema perverso que se llama todo lo que quiera, en una AFP, y las AFP van a terminar, y el Estado va a llevarme la plata para el lado de una administradora que ella cree que es. ¿Eso no es expropiar o no es expropiar? Es mi pregunta, porque siempre me he preguntado, ya está bien, no me van a expropiar, pero ¿y cómo van a pagar las futuras pensiones o las pensiones próximas nomás, digamos? Yo tengo 51 años, no me queda todavía. Bueno, ¿y con qué la van a pagarla? ¿De dónde la van a pagarla? Y además, como le digo, me está diciendo que el que me la cuida hoy día, no, usted ya no la va a seguir cuidando más. Se va a ir a parar a una cuestión que nosotros vamos a crear aquí, esta cuestión y todo esto. Entonces yo tengo una duda ahí, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque la gente dice, oye, no me la pueden expropiar. Bueno, pero ¿cómo? Si la cuestión me dijeron que era mía, ahora no es mía, parece. No. La verdad que ahí, ¿qué explicación hay ahí de repente esta gente que está de los distinguidos ahí, que nos han expuesto? ¿Qué explicación? La verdad que me cuesta, porque esta cuestión me suena igual que de cuestión que no vamos a poner más milicos en la calle, vaya para la Araucanía, pero ahora vamos a poner unos, pero o sea, llamar de otra forma. Y esas cosas me suenan medias raras. Yo lo he comentado hasta por ahí. Así que esa es mi consulta. Disculpen, si alguien me la puede aclarar nomás. Estamos, gracias, Pablo. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por las preguntas. Tengo también a Claudio Albertini que quiere tomar la palabra. Y disculpen Hugo y Luis, pero han generado bastante interés, digamos, en su presentación. Y no queremos perder la oportunidad de que ustedes están presentes para intentar intercambiar puntos de vista. Claudio, adelante. Sí, yo por eso quiero darle un poquito de contexto para que no sea tan amplia la respuesta, para no aprovecharme de su tiempo. Primero, muchas gracias por las presentaciones y me encantó cómo lo planteó Alejandro. Mi pregunta también es súper terrenal. La primera tiene que ver con qué pasa si una empresa no tiene sindicato o tiene un sindicato que no tiene a todos sus trabajadores sindicalizados. Esos trabajadores quedarían fuera. La tasa de sindicalización en Chile es bastante baja, por eso hice la pregunta. A eso apuntaba. Y en segundo lugar, y ahí sí que sí, ya desde la ignorancia pura, la Constitución actual no asegura la seguridad social, valga la redundancia, y si la asegura es muy distinto a lo que se está planteando ahora. Esas son mis dos preguntas, Pablo, que les quería, sobre todo la primera, quería darle un poquito más de contexto, porque insisto, la tasa de sindicalización en Chile sigue siendo bastante baja. Muchísimas gracias, Claudia. Muy buenas preguntas. Bueno, yo creo que estamos casi cerrando, salvo que tengamos una o dos preguntas más para que nuestros expositores ya respondan. Como no los veo, una vez más les pido que tomen el micrófono si alguien quiere hacer una pregunta, por favor. Bueno, dicen que el silencio otorga y el tiempo nos agobia un poquito, así que quiero darle ahora las palabras a Hugo Cifuentes y a Luis Lizama. Si les parece, lo hacemos en el orden inverso. Como expuso primero a Luis y después Hugo. Hugo, si quieres tú, por favor, responde primero y después Luis. Y mil gracias por su tiempo. Disculpen que estemos abusando un poquito de ustedes. Gracias. Muchas gracias, Pablo. La verdad es que primero decirte que estos ejercicios que nos invitan son útiles para todos.
y para mí en particular, porque tengo la oportunidad de recibir observaciones que sin duda ayudan en la reflexión que uno trata de hacer desde el punto de vista académico. Así que el agradecido soy yo por haberme invitado. En relación a lo que dice María José, los retiros, por ejemplo, no irrogaban gastos directos para el Estado, por lo que esta nueva regulación constitucional se podría presentar sin problema y sí afectan profundamente el sistema. Quizás lo único que yo podría decir frente a esta barbaridad que han sido los retiros, y perdonen el uso de ese término, que la norma dice que no se pueden usar estos recursos sino para los fines de la seguridad social. Si eso lo entendemos, uno inmediatamente debe entender de que no pueden constitucionalmente destinarse, por ejemplo, a retiros. Lo que pasa es que el constituyente derivado, de acuerdo a las normas que tendrá, digamos, con qué cuenta, podrá ver qué afectaciones hay, pero a mí me gusta el término de que los dineros de la seguridad social, los recursos de la seguridad social, no pueden ser destinados sino a prestaciones de seguridad social. Si esa afirmación la logramos desde el punto de vista de la doctrina, de la jurisprudencia, y miro a todos mis colegas que están aquí, si la afirmamos desde la doctrina y la jurisprudencia, nosotros lograremos tratar de evitar que mayorías parlamentarias encuentren una barra ahí para impedir el cambio de destino. Yo incluso me voy a permitir decir algo más. No estoy de acuerdo con que se usen los dineros ni para uso de vivienda, ni para otros fines. Yo encuentro que los recursos de la seguridad social han de ser destinados y debemos cuidar de que ellos estén al fin específico que el legislador le dio. Por consiguiente me opongo hasta donde yo puedo a toda distracción de los recursos de la seguridad social. Después hay una pregunta de Claudia. Claro, y que después lo dijo en voz alta. La verdad es que nuestra Constitución hoy día garantiza el derecho a la seguridad social. Expresamente dice en el 19 número 18, la Constitución asegura el derecho a la seguridad social. Y en ese sentido, en términos globales, y qué es lo que corresponde analizar aquí sin perjuicio de que en otro minuto o cuando quieran hablamos de otros aspectos, yo creo que este texto está resguardando el derecho a la seguridad social. Eso para mí está, no quiere discusión. Y por consiguiente, creo haberlo dicho, es consistente con lo que había dicho el constituyente anterior y de alguna manera ya lo había dicho el 70, las garantías constitucionales. Claro, cada constituyente escribe con el lenguaje de su época y con imprecisiones o correcciones, en fin. Después, la otra pregunta, sobre los fondos no serán expropiados. La verdad es que de acuerdo al texto constitucional, no hay ninguna, digamos, atisbo en ese texto de una referencia a las pensiones, primero. O sea, no se entra a regular en el artículo más allá de decir que existe derecho a pensiones, cuando dice que las contingencias cubiertas, entre otras, son las pensiones. No se pronuncia este constituyente sobre ese aspecto. Habían propuestas en esa línea, pero ninguna de ellas avanzó, ni en uno ni en otro lado, en otro sentido, perdón. Por consiguiente, le corresponderá al legislador a abordar esos puntos y me parece correcto, porque estamos en el plano de la norma constitucional. Y eso serían mis comentarios. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Hugo. Muy amable por las respuestas. Ahora le paso la palabra a Luis Lizama. Bien, gracias, Pablo. A ver, respecto del tema de las preguntas formuladas, yo quisiera decir lo siguiente. Aquí, cuando se plantea el derecho a huelga, con esta suerte de sin ningún tipo de restricciones, previsiones ni límites a nivel de la Constitución política, se está estableciendo
un modelo de negociación colectiva y de huelga muy distinto al actual. Y quienes son ideólogos de este modelo lo han dicho así reiteradamente. O sea, yo creo que no necesitamos actas de la Convención Constituyente para saber qué hay detrás de esto. Lo que está detrás de decir, mire, la verdad es que no se requiere una regulación por parte de la ley que establezca cómo negociar colectivamente, cómo hacer efectiva la huelga, bajo qué circunstancias los trabajadores puedan efectuar la huelga, sino que lícitamente decir, mire, reconozcámosles a los trabajadores y a los sindicatos el derecho a huelga más amplio posible y que esa medida de presión de los trabajadores sea suficiente aliciente para que los empresarios se pongan de acuerdo con los sindicatos y los trabajadores en el mercado. Se retira la ley y el garantismo va a ser colectivo, porque uno podría decir, con esta huelga tan ilimitada, en que el trabajador decide cuándo hacerla y cómo hacerla, ¿no? Cuando la hago en defensa de cualquier interés, no requiero que me reconozca el Código del Trabajo y el derecho a negociar y hacer efectiva la huelga. Basta con que yo diga tengo un interés, que puede ser cualquiera, ¿no? Que puede ser legítimo, como un aumento salarial, una mejora de beneficios, la denuncia que el empleador no cumplió el instrumento colectivo, que no pagó remuneraciones o que infringe la ley, porque estos que son legítimos derechos del trabajador para ir a la huelga y están relacionados con el ámbito de lo laboral, para decir, bueno, presionamos al empleador, a los empleadores, donde sea, porque además ahora el lugar no va a ser la empresa. En consecuencia, Claudia, no va a ser importante si hay o no trabajadores afiliados a un sindicato. Puede que haya una acción colectiva planteada en alguna zona geográfica. Pensemos en el trabajo de temporada, ¿no? Cuando se produce la cosecha, en cierta zona geográfica de Chile, ¿no? En Curicó, y dicen, mira, un sindicato que agrupa a los trabajadores agrícolas de temporada, y antes de comenzar la cosecha, bueno, planteémosle a todos los empleadores condiciones aplicables a todos, y si es que no hay acuerdo, vamos a hacer una huelga. Y como el derecho a huelga es un derecho del trabajador y del sindicato, no hay problema en que yo no esté afiliado para hacer efectiva la huelga. El derecho a negociar colectivamente del sindicato. O sea, para negociar tiene que haber un sindicato, pero puede ser un sindicato de la empresa o fuera de la empresa. Y la huelga la puede convocar ese sindicato y podrá sumarse un trabajador aun cuando no sea parte del sindicato. Entonces, este modelo que nos plantea el borrador de la convención es absolutamente opuesto al actual. La denuncia formulada por quienes han ideado este modelo ha sido la misma. Es una monserga, repetida en manuales, en conferencias, en artículos de prensa, el decir, mire, lo que hay es una intervención del Estado en la relación de trabajo que asfixia al mundo sindical. Y lo que plantea justamente es, mire, dotemos de autonomía colectiva a los trabajadores. ¿Cómo? Dándole un potente derecho a huelga. Para que con el derecho a huelga puedan presionar a los empresarios en cualquier nivel, de cualquier manera. Y con ello generemos una instancia en el mercado de cómo ponernos de acuerdo. La defensa que se hace de este modelo está en Twitter o está en algunas publicaciones, que es decir, mire, el dato empírico significa que en aquellos estados que tienen regulaciones más liberales de huelga hay menos conflictividad, porque se fuerza al empresario a tener que buscar acuerdos. Es una apuesta, creo yo. Me parece que en las tres circunstancias, con los niveles que tenemos de crispación en la sociedad chilena, con prácticamente 3 años de explosión social, que aún no se, digamos, no terminan, no continúan, persisten, uno las ve en cualquier parte, ¿no? En los liceos, en la actividad, digamos, que ocurre incluso en zonas urbanas o en zonas rurales, en fin. Yo diría, el primer tema es que hay un modelo distinto. Y lo que es Sarko tiene toda la razón. O sea, mira, este modelo de huelga está fundado en 2 constituciones políticas, la de Portugal y la de Brasil. En ambas hay una redacción muy similar a la que está propuesta por la Convención. En el año 2007, la Corte Suprema Brasilera dijo que del modo que estaba regulado el derecho a huelga en la Carta Fundamental de Brasil, era un derecho, como dice Sarko, autoejecutable. No requiere ni media ley, ni medio dictamen para ser aplicado. En consecuencia, yo concuerdo con él, efectivamente, sin reglas transitorias que establezcan un periodo de vacancia legal para aplicar esta regla, una vez que entre en vigencia la Constitución política va a ser posible que se aplique el derecho a huelga del modo que está establecido. Porque, les insisto, si resulta que ya la disocio del derecho a negociar colectivamente, para ser efectiva la huelga no requiero negociar colectivamente, requiero manifestar cualquier interés.
y hacerla efectiva al modo que quiera. Rúas cuadradas, la huelga de brazos caídos, la ocupación de la instalación, o sea, puede usar cualquier tipo de las medidas de presión, la huelga de solidaridad, como señala el profesor Humérez, la huelga sin advertencia, la huelga salvaje, una huelga que hoy día llegamos a la empresa y se nos ocurrió convocar una huelga, sin, digamos, advertirle al empleador que tenga un plan de contingencia para atender a sus clientes, a los consumidores, en fin. Entonces, yo creo que esta huelga tan liberal provoca dificultades de todo orden, porque efectivamente, aquí uno dice, yo debo leer este proyecto de constitución política por lo que dice y lo que no dice. Y claramente el tema es, no digo que está garantizado la libertad de afiliación sindical. No digo que es posible que puedan participar del sistema de seguridad social agentes privados. Eso no es una equivocación, una omisión. Hay una intencionalidad absoluta. Esto es decir, mire, no queremos cajas de compensación, no queremos mutualidad de empleadores, no queremos AFC, no queremos AFP, ni SAPE, lo han dicho toda la vida, no más AFP. Yo no les va a creer de que en realidad el sistema público que se plantea es un sistema que no es estatal, en el que va a estar restringido el acceso a los privados para entregar algún tipo de prestaciones a la población. O sea, a mí me parece que uno tiene que ver este proyecto por lo que dice y lo que no dice. Y aquello que no dice, en muchas oportunidades, no es una omisión, es una intención clara de dejar fuera algunas regulaciones. Aquí se dice derechamente, mire, no hay libertad de afiliación sindical. Si quiere participar en la gestión de la empresa, de ser socio de un sindicato, claro, yo diría, nos estamos librando de la posibilidad de que se estableciera una afiliación obligatoria porque tenemos tratados que lo prohíben. Pero en la práctica va a ser así. Si el control del derecho a negociar colectivamente del sindicato y de nadie más, y el derecho a huelga lo pueden tener trabajadores en forma individual o sindicatos en forma colectiva, es un modelo distinto a las relaciones laborales, en que la verdad uno podría derogar íntegramente el Código del Trabajo y no habría ningún problema. Ya se requiere la ley para garantizar que el trabajador tenga respeto a sus derechos, porque claro, se puede negociar por rama de actividad, por sector de actividad económica, no requiere una legislación laboral. Entonces, yo creo que efectivamente aquí uno tiene que ver este proyecto por lo que dice y lo que no dice. Y lo que señala Alejandro Stelian en el sentido justamente de qué ocurre, digamos, con los fondos previsionales. Bueno, en Argentina, en el año 2008, el gobierno de Kirchner lo que hizo fue justamente lo que algunos han pensado y planteado, ¿no? Que es decir, mire, no se expropia nada, pero sin embargo, los fondos previsionales acumulados en las cuentas individuales ahora van a ser administrados por una entidad de carácter pública. Entonces, claro, yo tengo la impresión de que efectivamente, del modo que está regulado, yo concuerdo con Hugo, el Seguridad Social es bastante más neutro que en el tema del derecho al trabajo. Yo lo veo que no hay una configuración del sistema, digamos, de reparto, fue eliminada ese párrafo. Concuerdo con Hugo en ese sentido, pero creo de que efectivamente, yendo digamos, cuando dijeron vamos ahora a lo concreto, ¿no? Yo creo que efectivamente del modo que está regulado el derecho a la seguridad social sería perfectamente posible que sin expropiar los fondos efectivamente pasaran a formar parte de un sistema solidario, un sistema de reparto, como se hizo en Argentina en el año 2008, en la que también había una AFP, se llama FJP, digamos, y bastó, digamos, una ley que justamente estableció esta fórmula, en la cual solamente se salvaron, digamos, los aportes que estaban, los aportes voluntarios, ¿no? Los APB, los depósitos convenidos fueron salvados, pero el resto pasó a formar parte del sistema público argentino. Eso, don Pablo. Muchas gracias, Luis. Muy interesante también tu participación. Hugo quiere seguir ahora. Muy bien, Hugo. Muy breve, lo que pasa es que se me quedó en el tintero una pregunta del profesor Humérez relativa al sistema de seguridad social público. Esa norma lo que está haciendo, en mi opinión, está haciendo es dejar al legislador la definición del sistema de seguridad social en cuanto a sus bases y estructuras, la definición. Lo que yo entiendo de la lectura del artículo, de ese artículo, es que lo que se está creando es un sistema de seguridad, o se quiere crear, es un sistema de seguridad social que, dependiendo de lo que diga el legislador, que es lo que a mi amigo Luis Lizama le preocupa. Pero el texto constitucional leído
y quizás lo que podríamos hacer es una lectura dentro del contexto de la Constitución, cómo funciona, pero esa es una lectura que, en mi opinión, solo puedo hacer después de que tengamos el texto en julio, ¿eh? Para ver si de ese análisis de conjunto me resulta unas cuestiones más complicadas respecto a lo que se puede hacer respecto de cada régimen. Pero mirada la norma en sí, este artículo 13, que no sé qué número será, yo no tengo la idea de que decir que un sistema de seguridad social público y que el Estado fijará la política sea parte de lo que se espera de un texto constitucional a nivel comparado. Y la verdad es que en relación con un cambio profundo del sistema de pensiones, dado que se abordó, el texto actual lo permite de todas maneras. El texto vigente de la Constitución de 1980, si existen los quórum suficientes, permite todo. Claro, estamos de acuerdo que con los derechos adquiridos, oye, ojo pestaña y ceja, si me permiten, en términos de abogado, pero que el legislador pueda modificar el sistema, pero si los 3 gobiernos últimos han propuesto cambios más o menos estructurales al sistema. La norma en sí de la Constitución no está cerrando ningún espacio. Como bien dijo Luis, se retiró la idea del reparto. No se aprobó la norma sobre el punto de la expropiación. Pero, por ejemplo, a mí me acaba de llegar una indicación que estarían discutiendo algunos convencionales en materia de normas transitorias. El presidente de la República deberá presentar un proyecto de ley que tenga por objeto la reforma del sistema de pensiones, a más tardar dentro del plazo de 1 año, contado desde la fecha de la publicación de la Constitución. Bueno, yo digo, claro, pero si ya hay un acuerdo político de establecer una reforma al sistema de pensiones. El proyecto está en el Congreso, se está discutiendo. Hay sectores parlamentarios que dicen, retomemos el que quedó en el casillero de la Comisión de Trabajo o de Hacienda del Senado el año pasado o antepasado. Entonces, la norma permite una u otra cosa. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo, muchas gracias, Luis Lizama, y gracias a todos por su asistencia hoy. Como los comerciales, aprovecho solamente de decirles que mañana vamos a estar viendo el Estado regional y la plurinacionalidad, junto con las autonomías indígenas y la justicia indígena, en un marco muy parecido a esto. Muchas gracias, y una vez más, Hugo Cifuentes, Luis Lizama, realmente espectacular sus presentaciones, igual que los comentarios de todos los que han participado, y agradecerle a todos su tiempo. Que tengan una muy buena noche, que descansen, y muy agradecidos. Chao, hasta luego, adiós. Muchas gracias a todos, se pasaron. Chao, chao. El próximo Muchas gracias. con asado, Pablo. Con Gracias a asado, todos, mi gracias a casa. todos. Chao, Con buenas el noches. horario. Gracias. Horario. Saludos. Se pasaron. No me quiero, Pablo, ¿qué hago?